Audio Jungle. En este video tutorial te explicaré en qué consiste un compresor inverter, cuál es el funcionamiento de los componentes que forman un variador de frecuencia y por último te explicaré qué son los armónicos y los inconvenientes que presentan. Si quieres que continúe con el curso, suscríbete a mi canal y sin más, esto empieza ya. Para que a partir de una tensión y frecuencia constantes de la red eléctrica se pueda conseguir una tensión y frecuencia variables para ser aplicada a los motores de inducción que accionan los compresores frigoríficos y por tanto variar la velocidad de rotación del compresor, se emplean los variadores de frecuencia. En la imagen tienes dos ejemplos. En el mercado existen variadores de frecuencia con control escalar, más baratos que los que utilizan control vectorial. Además, estos últimos pueden ser de dos tipos. Los variadores vectoriales llamados de lazo abierto, los cuales estiman el valor del deslizamiento. Y los variadores vectoriales con lazo cerrado, los cuales precisan de un sistema de medida de la velocidad del rotor, generalmente un medidor de velocidad basado en un encoder o un resolver, y por lo tanto, al conocer la frecuencia de la tensión aplicada al motor, conocen la velocidad de giro del campo magnético y pueden determinar, que no estimar, el deslizamiento entre el estator y el rotor. Es evidente que en un variador vectorial en lazo abierto nos ahorramos el coste del encoder, pero el resultado dependerá de lo bueno que sea el algoritmo utilizado por el fabricante del equipo para estimar el deslizamiento. Así pues, un compresor inverte no es más que un compresor accionado por un motor de corriente alterna trifásica, el cual está gobernado por un variador de frecuencia. Gracias al convertidor de frecuencia se pueden conseguir arranques suaves del compresor y mantener la velocidad constante, variarla, etc. Debes tener en cuenta que el cable que conecte el variador al motor debe estar aislado para evitar interferencias con otros cables y ser lo más corto posible para minimizar el efecto capacitivo del cable. Si recuerdas, un condensador son dos placas o láminas conductores separadas por un dieléctrico o aislante eléctrico. Pues bien, en un cable con dos hilos se da lo mismo, dos conductores separados por un aislante, apareciendo una capacidad entre los dos conductores. También habrá capacidades parásitas en el caso de un cable con 4 hilos, como ves en la imagen. Siendo más preciso, los hilos de cobre paralelos, separados por aislante, actúan como condensadores y cada hilo puede considerarse formado por bobinas conectadas en serie, como puedes observar en la imagen. En el mercado existen compresores como el Ecoline Vari-Speed de Bitsa, el cual dispone de un variador de frecuencia integrado con refrigeración por gas de aspiración que reduce significativamente los costos operativos y garantiza un rendimiento confiable y efectivo incluso a altas temperaturas de ambiente. El variador de frecuencia sin mantenimiento facilita la instalación y la configuración del compresor. Pero, ¿cómo consigue el variador de frecuencia cambiar la frecuencia de la señal aplicada al motor de accionamiento del compresor? Para que lo entiendas, debes conocer los bloques de que consta un variador de frecuencia. En primer lugar, a su entrada puedes ver un filtro encargado de eliminar las señales de interferencia RFI no deseadas. Luego está el rectificador encargado de convertir la corriente alterna en corriente continua. El rectificador está formado por diodos semiconductores. Un diodo es un componente electrónico similar a una válvula antirretorno y por lo tanto solo deja pasar la corriente en un sentido, en el que indica la flecha de su símbolo. Para comprender cuándo un diodo conduce, o sea, deja pasar corriente, debes saber que su terminal ánodo debe ser más positivo que su terminal cátodo. En el rectificador en puente o rectificador de doble onda trifásico, cuando la fase R sea la más positiva y la fase S la más negativa, los diodos que conducen son el D1, por ser su ánodo el más positivo, y el diodo D5, por ser su cátodo el más negativo, o sea, la fase S. Luego la tensión de salida es la tensión de línea VRS, es decir, la tensión que hay entre R y S es la que tendríamos en los terminales de salida. Luego la fase T pasa a ser la más negativa, y por tanto los diodos que conducen son el D1, que sigue conduciendo por ser su fase la más positiva, mientras que ahora es el diodo D6 el que conduce por ser su cátodo el más negativo, el de la fase T. También debes saber que la tensión de entrada puede ser trifásica
o monofásica. En caso de ser monofásica, solo serán necesarios 4 diodos, de forma que durante la semionda positiva conducirán D1 y D6, y durante la semionda negativa conducirán D3 y D4. Como ves, la tensión en la salida tiene una mayor ondulación que en el caso de utilizar una tensión trifásica. Por eso siempre se obtienen mayores rendimientos con alimentación trifásica que con alimentación monofásica en los variadores de frecuencia. A continuación está la unidad de filtrado encargada de conseguir una tensión más constante que la que proporciona el rectificador. Como puedes ver, la señal obtenida a la salida del rectificador tiene una ondulación, y al ser introducida en el filtro formado por bobinas y condensadores se consigue reducir dicha ondulación obteniendo una tensión más constante. En el caso de trabajar con tensión monofásica en la entrada de variador, la ondulación obtenida a la salida del filtro sería mayor que la mostrada en la imagen, la cual se ha obtenido por una tensión trifásica. La tensión continua suministrada a la salida de la unidad de filtrado es aplicada a un inversor o también llamado ondulador encargado de convertir la tensión continua en una tensión alterna trifásica. El inversor está formado por transistores IGBT, que son usados como interruptores controlados por tensión. Al aplicar tensión en el terminal de puerta, deja el paso de corriente entre el terminal colector y el emisor. Estos interruptores de estado sólido son capaces de conmutar a velocidades muy elevadas, de hasta 20 kHz, 20.000 veces en un segundo. Para generar una tensión trifásica, se utiliza el montaje en puente trifásico que ves en la imagen. La conmutación de los IGBT se realiza utilizando el control PWM, modulación por anchura de pulsos, que ya te hablé en vídeos anteriores. Por último, y no lo he dibujado para no complicar el esquema, hay un módulo de control encargado de conmutar los transistores IGBT para conseguir la tensión y frecuencia adecuadas al motor en base a la velocidad demandada. En los inversores con PWM, la magnitud y frecuencia de la señal de salida se obtiene mediante la modulación del ancho del pulso de los interruptores de estado sólido del inversor. Para ello existen varios esquemas que se encargan de producir voltajes de corriente alterna con formas de onda, seno y bajo contenido de armónicos. En las gráficas te muestro una técnica que consiste en generar una onda de referencia de tensión por fase, cuya frecuencia es igual a la señal que se quiere obtener, y otra señal triangular que llamo portadora y cuya frecuencia es mayor a la señal de referencia, como puedes observar en la gráfica. La tensión de salida toma el valor positivo de la tensión continua a la entrada del inversor cuando la señal de tensión de referencia sea mayor que la portadora. En cambio, cuando la señal de referencia de tensión por fase es menor que la portadora, la tensión de salida toma el valor negativo de la tensión continua a la entrada del inversor trifásico. En la gráfica te muestro dos señales de tensión moduladas con PWM aplicadas a un bobinado o fase del motor. Como puedes observar, una señal tiene baja tensión y frecuencia y por consiguiente baja velocidad en el motor de accionamiento del compresor, mientras que la otra tiene alta frecuencia y tensión y por tanto alta velocidad. La corriente que circula por el devanado es aproximadamente senoidal y la he dibujado en color rojo. Si se varía la señal de referencia, se consigue variar la frecuencia de la señal de salida, sin embargo, la señal portadora siempre sigue siendo un múltiplo de la señal de referencia. En la gráfica puedes ver claramente que la señal periódica de corriente obtenida no es senoidal pura. En este caso se puede descomponer como la suma de un valor constante e igual al valor medio de la señal, que en este caso al ser alterna es nulo, más una señal senoidal pura de la misma frecuencia, conocida como componente fundamental, más una serie de señales múltiplo de frecuencia de la fundamental y cuya amplitud se va reduciendo conforme va aumentando la frecuencia de estas señales, y que reciben el nombre de armónicos. El número de armónicos son infinitos, pero por encima del 13avo generalmente son insignificantes en los sistemas de potencia. Las cargas no lineales, como las que se encuentran en los convertidores de frecuencia, no consumen corriente de forma uniforme de la línea de suministro. Como puedes ver en el gráfico, la corriente se produce a pulsos, y esta corriente no es senoidal y por tanto tiene armónicos. Es importante controlar los armónicos no solo en la tensión aplicada al motor, sino además en la fuente de alimentación de red.
Los efectos de los armónicos se puede decir que producen un aumento de la corriente por kilovatio de potencia. Hacen que se produzca un aumento de la temperatura de los motores. Producen corrientes de carga y descarga de las capacidades generadas por los cables. Aparecen sobretensiones en bornes del motor. Se crean corrientes en cojinetes en aquellos motores que no dispongan de cojinetes aislados. Pueden afectar a otros dispositivos de la misma línea de suministro de alimentación. Y por último, para reducir el ruido acústico de un motor producido por los armónicos en los convertidores de frecuencia se utilizan filtros senoidales para eliminar o reducir dichos armónicos. Además, puedes ajustar la frecuencia de conmutación de los IGBTs mediante el parámetro indicado en el variador para reducir estos sonidos molestos, estos ruidos acústicos que se generan en los variadores de frecuencia. Bien, espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal Acadenas. Gracias, hasta luego.